¿Te has preguntado alguna vez cómo sería perder absolutamente todo lo que amas? Ver tu vida desmoronarse pedazo a pedazo, hasta que la esperanza parece un eco distante en un desierto de dolor. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar sobre Noemí, la mujer que lo perdía todo y encontró hope en el desastre y esperanza en la desesperación, no es la versión bonita y edulcorada que te han contado. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, una epopeya cruda, brutal y, al mismo tiempo, la más inspiradora historia de resiliencia y redención que jamás se ha atrevido a narrar. En los días en que los jueces gobernaban la tierra de Israel, un velo de incertidumbre y escasez se cernía sobre el pueblo. La sequía mordía la tierra, y la promesa de una tierra que manaba leche y miel se sentía como una burla cruel. En Belén de Judá, un lugar cuyo nombre significaba casa de pan, el pan era una memoria lejana. Fue en este escenario de hambruna y desesperación que una familia tomó una decisión trascendental. Elimelec, un hombre de Judá, junto con su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión, empacaron lo poco que tenían y abandonaron su hogar, su herencia y su gente. Su destino, Moab, una tierra pagana, ancestralmente enemiga de Israel, un lugar donde los dioses ajenos y las costumbres foráneas regían. Esta no fue una simple migración, fue un acto de desesperación, un exilio autoimpuesto en busca de supervivencia, un viaje que marcaría el inicio de una travesía de dolor incomprensible para Noemí. Lo que la Biblia narra con una frase concisa, y fueron a los campos de Moab, y se quedaron allí, esconde un abismo de angustia y desarraigo. Imaginen a Noemí, una mujer devota de Yahvé, viviendo entre idólatras, intentando mantener viva su fe mientras las costumbres paganas la rodeaban por doquier. Cada amanecer en Moab debió ser un recordatorio de su exilio, de la tierra prometida que habían abandonado. Durante 10 años, Noemí vio a sus hijos crecer y casarse con mujeres moabitas, Malón con Ruth, y Kelión con Orfa. La aceptación de estas nueras moabitas en su hogar no fue un detalle menor, significó un paso más allá de las estrictas leyes de Israel, una adaptación forzada a una cultura extranjera, un sacrificio silencioso por la supervivencia y la continuidad de su linaje en una tierra ajena. Este acto de apertura de Noemí, en un tiempo de gran xenofobia religiosa, revela una mujer de profunda humanidad y pragmatismo, dispuesta a cruzar barreras culturales por el amor a sus hijos y el deseo de verlos prosperar. Pero el desastre, que había impulsado su partida de Belén, no había terminado de cobrarse su precio. La tragedia, con su guadaña implacable, golpearía a Noemí con una crueldad inimaginable. Primero, Elimelec, su esposo, el pilar de su hogar, el hombre que había tomado la difícil decisión de emigrar, murió en Moab. De repente, Noemí se encontró viuda en una tierra extraña, lejos de su familia extendida en Belén, sin el amparo y la protección de su compañero de vida. Su dolor debió ser inmenso, pero la vida continuó, y sus hijos, ahora sus únicos sostenes, le daban un propósito. Se apoyó en Malón y Kelión, y en sus nueras, Ruth y Orfa. Sin embargo, el destino no había terminado su embestida. La Biblia lo resume con una sencillez escalofriante, y murieron también los dos, Malón y Kelión. En un lapso de quizás pocos años, Noemí perdió a sus dos hijos, sus únicos herederos, la continuidad de su linaje, su futuro. Una madre, viuda y ahora sin hijos, en una tierra extranjera, rodeada de dos jóvenes viudas que también habían perdido a sus esposos. La desesperación no era una emoción, era la atmósfera en la que Noemí ahora respiraba. 3 mujeres, 3 viudas, sin protección masculina en una sociedad que dependía casi enteramente de ella. La miseria de Noemí fue total. Ya no había esperanza para ella en Moab. Su nombre, Noemí, significaba agradable o dulce, pero su experiencia había transformado su dulzura en amargura. Era una mujer vaciada, despojada de todo aquello que le daba identidad y valor en su cultura. Y es precisamente en esta oscuridad abismal donde comienza la verdadera y más épica historia de Noemí, un relato de cómo, cuando se pierde todo, se puede encontrar la más inquebrantable de las esperanzas, una esperanza que la conecta de forma asombrosa con el Mesías.
Si esta cruda y profunda historia de Noemí te está conmoviendo y revelando una faceta de la fe que nunca antes habías considerado, entonces es el momento perfecto para darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Aquí no te ofrecemos cuentos de hadas, te presentamos la Biblia en su máxima expresión, real, desafiante, y sobre todo, increíblemente inspiradora. Si te apasiona descubrir las verdades ocultas detrás de los relatos que crees conocer, si buscas respuestas a las grandes preguntas de la vida a través de las Escrituras, y si quieres ver cómo la fe puede florecer incluso en la más profunda desesperación, entonces este es tu lugar. Exploramos todos los temas de la Biblia, desde los héroes más icónicos hasta los eventos más enigmáticos, con un enfoque que te hará ver la palabra de Dios bajo una luz completamente nueva. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación sobre la sorprendente decisión de Noemí y cómo su desesperación se convirtió en el catalizador de una de las historias de redención más poderosas, es absolutamente imperdible. En su abismo de dolor, Noemí tomó una decisión. Había escuchado en Moab que el Señor había visitado a su pueblo en Belén y les había dado pan. La hambruna que la había expulsado de su hogar había cesado. Aunque su corazón estaba roto y su futuro parecía un lienzo en blanco, una chispa, quizás tenue, de nostalgia y un vislumbre de esperanza parpadearon en su alma. Decidió regresar a Belén, a la tierra de Judá. Esta no fue una decisión fácil, fue un acto de fe mezclado con una amargura profunda. Regresar significaba enfrentar la vergüenza de su fracaso, la humillación de la pobreza, y la pesada carga de sus pérdidas. Pero el regreso a su tierra natal era la única opción que le quedaba, el último vestigio de una vida que alguna vez conoció. Acompañada por sus dos nueras, Ruth y Orfa, emprendió el largo y arduo camino de regreso. A mitad del trayecto, el corazón de Noemí, aunque endurecido por el dolor, se conmovió al considerar el futuro de estas jóvenes moabitas. En un acto de generosidad y desprendimiento que pocos entenderían en su situación, Noemí les instó a regresar a sus propias familias. Andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los difuntos y conmigo, les dijo, ofreciendo una bendición y una despedida que rompía el corazón. Orfa, con lágrimas, besó a su suegra y se fue, regresando a la seguridad de su hogar y su cultura. Un acto comprensible y humano. Pero Ruth, la moabita, hizo una elección que redefiniría la lealtad y el amor incondicional en la historia sagrada. Con una determinación que desafiaba toda lógica, se aferró a Noemí con palabras que han resonado a través de los siglos: no me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así uno me haga Jehová, y aun me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta no fue una simple declaración de afecto, fue un juramento sagrado, una renuncia a su pasado, a su identidad cultural y religiosa, y una adhesión inquebrantable a una mujer que no tenía nada que ofrecerle, salvo su propia miseria. Este momento es mucho más profundo de lo que se percibe a simple vista. La Biblia no solo nos muestra la lealtad de Ruth, nos revela la profunda humanidad y el impacto que, a pesar de su amargura, Noemí seguía teniendo en quienes la rodeaban. ¿Qué vio Ruth en Noemí para hacer un voto tan radical? No era riqueza, ni posición social, ni un futuro prometedor. Era, sin duda, la presencia de una fe genuina, una integridad inquebrantable, y quizás un vislumbre del Dios de Israel que, incluso en el desastre, aún se manifestaba en la vida de Noemí. Ruth eligió no solo a Noemí, sino al Dios de Noemí, dando un paso de fe monumental que la llevaría a ser parte del linaje del Mesías. La desesperación de Noemí, paradójicamente, fue el crisol donde la fe de Ruth se forjó y el amor incondicional encontró su expresión más pura. Y el viaje de regreso a Belén, que comenzó con amargura, estaba a punto de convertirse en el escenario de una redención que nadie esperaba. El regreso a Belén fue, para Noemí, como una herida que se reabría con cada paso. La ciudad que había abandonado con su familia y sus esperanzas intactas, la recibió ahora como una viuda, despojada de todo, acompañada solo por una nuera moabita, una extranjera que, a ojos de muchos, representaba un riesgo o una extrañeza.
La Biblia registra la reacción de la gente. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Ruth capítulo 1 versículo 19. Conmoverse, no era necesariamente una bienvenida entusiasta, era asombro, quizás lástima, y un claro reconocimiento del abismo en el que Noemí había caído. Su fama de agradable o dulce se había desvanecido. Ella misma lo confirmó con una amargura palpable, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo salí llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ruth capítulo 1 versículos 20 y 21. Esta declaración es crucial para comprender la profundidad de su dolor y su percepción de la intervención divina. Noemí no se andaba con rodeos, culpaba directamente a Dios por su desgracia. Su fe no era ciega ni superficial, era una fe que luchaba, que cuestionaba, que se atrevía a expresar su desilusión ante el Señor. Esta honestidad brutal, esta queja a Dios, es un aspecto vital y a menudo suavizado de su historia. Noemí nos muestra que es posible sentir una profunda amargura y aún así, en algún nivel, aferrarse a la creencia en un Dios todopoderoso, aunque ese poder se haya manifestado en lo que ella percibía como castigo y despojo. Su dolor era tan grande que le cambió el nombre, un acto simbólico de una identidad quebrada por la tragedia. Pero incluso en medio de esta amargura, la providencia de Dios comenzó a tejer un nuevo tapiz. Era el tiempo de la siega de la cebada, una temporada de trabajo arduo, pero también de esperanza y provisión. Ruth, con su lealtad inquebrantable, tomó la iniciativa y le propuso a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Ruth capítulo 2 versículo 2. Este fue un acto de valentía y diligencia extraordinario para una mujer extranjera y viuda en una tierra ajena. La ley de Israel permitía a los pobres y extranjeros recoger los restos de la cosecha en los campos, una provisión divina para los más vulnerables. Noemí, a pesar de su abatimiento, no la detuvo. Quizás vio en el entusiasmo de Ruth una chispa que ella misma había perdido. Ruth, sin saberlo, llegó a un campo que pertenecía a Booz, un hombre, pariente de Elimelec, de la familia de Noemí, hombre rico y de mucha estima. Ruth capítulo 2 versículo 1. Este encuentro no fue una coincidencia, fue la mano invisible de Dios guiando cada paso. Lo que la Biblia narra como un simple caso, los teólogos lo ven como la orquestación divina de la redención. El hecho de que Ruth, una moabita, encontrara gracia a los ojos de Booz, un hombre judío de Belén y pariente de su difunto esposo, es un giro dramático y sorprendente. Booz, al enterarse de la historia de Ruth y su inquebrantable lealtad a Noemí, demostró una bondad excepcional. No solo le permitió recoger espigas en su campo, sino que ordenó a sus jóvenes que la protegieran, le dieran agua y que incluso dejaran caer deliberadamente manojos de grano para que ella pudiera recoger más. Este acto de benevolencia, más allá de la ley, fue el primer rayo de luz en la oscuridad de Noemí. Cuando Ruth regresó a casa con una cantidad abundante de grano, Noemí se llenó de asombro y, por primera vez en mucho tiempo, una tenue luz de esperanza se asomó en su alma. ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado?, preguntó, y al enterarse de que había sido en el campo de Booz, su amargura comenzó a transformarse en un reconocimiento de la fidelidad de Dios. Bendito sea de Jehová aquel que ha sido bueno con los vivos y con los muertos, exclamó Noemí. Ruth capítulo 2 versículo 20. Aquí está la Noemí que lucha con su fe, pero que aún reconoce la mano de Dios cuando la ve. Lo que comenzó como una búsqueda de pan para sobrevivir, estaba a punto de convertirse en una historia de amor, lealtad y redención que cambiaría el destino de una familia, de manera épica y desconocida para muchos. Se conectaría directamente con la llegada del Mesías. El descubrimiento de que Ruth había espigado en el campo de Booz encendió una chispa de esperanza en el corazón de Noemí, una llama que ella pensaba extinta. La mención de Booz no fue solo la de un terrateniente cualquiera, era un pariente redentor, un Goel en hebreo, una figura crucial en la ley israelita que tenía la obligación y el derecho de redimir la propiedad o la familia de un pariente cercano que había caído en desgracia. Este pariente podía comprar la tierra vendida, rescatar a un pariente de la esclavitud, o,
lo más importante para Noemí, casarse con la viuda de un pariente para levantar descendencia a su nombre, manteniendo así viva la línea familiar y su herencia. El asombro de Noemí no fue solo por la bondad de Booz, sino por el reconocimiento de que Dios, a través de esta conexión familiar, estaba abriendo una puerta que ella había creído sellada para siempre. Bendito sea el de Jehová, pues que no ha negado su benevolencia ni a los vivos ni a los muertos, exclamó Noemí, Ruth capítulo 2 versículo 20. Esta es la primera señal clara de que su amargura, su mara, comenzaba a ceder ante el resplandor de la providencia divina. La desesperación se estaba transformando lentamente en una incipiente esperanza. Noemí, la mujer que había declarado que Jehová la había devuelto, con las manos vacías, ahora vislumbraba la posibilidad de que sus manos no permanecerían vacías para siempre. Con una sabiduría forjada en el crisol del sufrimiento y una astucia que solo una matriarca preocupada por el futuro de su familia podría poseer, Noemí ideó un plan audaz. Instruyó a Ruth para que, al caer la noche en la era de Booz, se acercara a él de una manera que invitara a la redención. Lávate, untate, y vístete tus mejores ropas, y baja a la era, y no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, fíjate bien el lugar donde se acuesta, y ve y destapa sus pies, y acuéstate allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Ruth capítulo 3 versículos 3 al 4. Este acto, que a primera vista podría parecer transgresor o incluso inmoral para las sensibilidades modernas, era, en el contexto cultural de la época, una petición formal de matrimonio y redención, una forma simbólica de activar la ley del levirato y del pariente redentor. Ruth, con su inquebrantable lealtad y obediencia a Noemí, siguió sus instrucciones al pie de la letra. Se acostó a los pies de Booz, un gesto de sumisión y petición. Cuando Booz despertó sobresaltado en la medianoche, se encontró con Ruth, quien le hizo una declaración directa: Yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ruth capítulo 3 versículo 9. La expresión extender el borde de tu capa era una metáfora de protección y de la toma de posesión conyugal. Booz, un hombre de integridad y honor, no solo reconoció la virtud de Ruth, sino que se conmovió profundamente por su gesto y por la lealtad que había demostrado a su suegra Noemí. Bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu bondad postrera que la primera, no yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Ruth capítulo 3 versículo 10. Booz, sin embargo, reveló que había un pariente más cercano que el que tenía la primera opción para ser el Redentor. Esto introduce un elemento de suspenso en la narrativa: ¿lograría Noemí y Ruth la redención que tanto anhelaban, o su esperanza sería frustrada una vez más? Lo que la Biblia nos enseña aquí es la meticulosidad de la ley y la importancia de la justicia incluso en los actos de redención. Booz prometió resolver el asunto por la mañana y envió a Ruth de regreso con una generosa cantidad de cebada, un signo tangible de su intención de actuar. La espera de Noemí en casa, mientras Ruth regresaba, debió estar cargada de una tensión inmensa. ¿Qué hay, hija mía?, preguntó Noemí. Ruth capítulo 3 versículo 16. Y al escuchar el relato y ver la abundante cebada, Noemí comprendió que el plan de Dios estaba en marcha. Su fe, golpeada y magullada, comenzaba a revivir con fuerza. Ella, que había salido vacía de Belén, ahora veía la posibilidad de ser restaurada no solo con pan, sino con un linaje y un futuro. La historia de la desesperación se estaba transformando en una épica de redención, y cada paso de este proceso era una preparación silenciosa para una revelación mucho más grandiosa: la conexión de esta humilde historia de una viuda moabita y su suegra con el linaje del Salvador del mundo, Jesucristo. Con la cebada en las manos y la promesa de Booz en el aire, Noemí y Ruth esperaron. Noemí, la mujer que se había rebautizado a sí misma como Mara, ahora veía destellos de la dulzura de su antiguo nombre regresando a su vida. La fe, que había sido un concepto abstracto y una fuente de amargura en la desesperación, ahora se manifestaba en hechos tangibles: la provisión de grano, la bondad de un pariente, y la esperanza de un futuro. Este periodo de espera fue crucial. No se trataba solo de la resolución de un problema legal, sino de la restauración de un alma. La paciencia de Noemí, forzada por las circunstancias, se convirtió en una fe expectante.
Booz, honrando su palabra y la ley, actuó con diligencia. Se dirigió a la puerta de la ciudad, el lugar donde se resolvían los asuntos legales y se tomaban las decisiones importantes. Allí se encontró con el pariente más cercano, cuyo nombre la Biblia omite, refiriéndose a él simplemente como fulano o cierto hombre. Esta omisión es significativa, subraya que este hombre, aunque legalmente tenía la primera opción de redención, no era el elegido por la providencia divina para ser parte de esta gran historia. Booz le presentó la situación. Noemí había vuelto de Moab y deseaba vender la parte de la tierra que había pertenecido a Elimelec. Al hacerlo, el pariente más cercano tendría el derecho y la obligación de redimirla. El hombre, inicialmente, se mostró dispuesto. Yo la redimo, dijo. La tierra era una posesión valiosa. Pero Booz, con astucia divina y un conocimiento profundo de la ley y el corazón del pariente redentor, añadió una cláusula crucial que muchos se atreven a ignorar en su análisis de la historia: el mismo día que tomes las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaure el nombre del difunto sobre su heredad. Ruth capítulo 4 versículo 5. Esta adición cambió completamente la perspectiva. Redimir la tierra significaba también asumir la responsabilidad de Ruth, una mujer moabita y viuda, y el potencial de tener hijos que heredarían la tierra a nombre del difunto Malón, y no a nombre del Redentor. Esto podría complicar la propia herencia del pariente. Fue aquí donde el fulano se echó atrás. No puedo redimirla para mí, no sea que dañe mi propia heredad. Redime tú para ti, usando de mi derecho, porque yo no puedo redimir. Ruth capítulo 4 versículo 6. Este momento es épico y profundamente revelador. El hombre que tenía el derecho legal y la capacidad de redimir, se negó por una cuestión de interés personal. Eligió proteger su propia herencia antes que restaurar la de Noemí y su difunto hijo. La Biblia no lo condena, simplemente registra su decisión, que, en su pragmatismo, abrió el camino para el verdadero protagonista de la redención. Este acto de renunciar a su derecho, sellado con el simbólico acto de quitarse el zapato y dárselo a Booz, es un giro dramático que solidifica el destino. Lo que parecía un obstáculo, se convirtió en el catalizador para la intervención divina. Booz, entonces, proclamó ante los ancianos y todo el pueblo reunido en la puerta: vosotros sois testigos hoy de que adquiero de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y también adquiero por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del uno difunto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Ruth capítulo 4 versículos 9 al 10. La transacción fue pública, legal y validada por la comunidad. Los ancianos y el pueblo bendijeron a Booz, deseándole que su casa fuera como la de Fares, el hijo de Tamar, un linaje que la Biblia reconoce como parte fundamental de la genealogía de Judá. El acto de Booz no fue solo una transacción de tierras y un matrimonio, fue un acto de profunda redención. Él no solo restauró la herencia de Noemí, sino que restauró su dignidad, su futuro y su linaje. Booz se convirtió en el Redentor perfecto, aquel que no solo tenía el derecho y la capacidad, sino también el deseo de sacrificar su propio interés por el bien de su pariente. Este acto de redención no es solo una historia local, es un eco poderoso de la redención suprema que vendría, un preámbulo a la conexión ineludible con la figura de Jesús, el Mesías, el verdadero pariente redentor que daría su vida para restaurar a toda la humanidad. Este es el punto de inflexión donde la desesperación de Noemí se convierte en un faro de esperanza para toda la eternidad. La redención de Noemí, orquestada por Booz, culminó con el nacimiento de un hijo. Ruth concibió y dio a luz un varón. La alegría de este evento fue inmensa, no solo para Ruth, sino especialmente para Noemí. Las mujeres de Belén, las mismas que la habían recibido con lástima y asombro, ahora celebraban con ella: alabado sea Jehová, que no ha dejado hoy de darte pariente redentor, cuyo nombre será célebre en Israel. Ruth capítulo 4 versículo 14. Y lo más conmovedor: y tomó Noemí al niño y lo puso en su regazo,
y fue su nodriza. Ruth capítulo 4 versículo 16. Este acto simbólico de Noemí tomando al niño como suyo, amamantándolo y criándolo, no era solo un gesto de abuela, era la restauración definitiva de su alma. La mujer que había salido, vacía, de Belén, ahora tenía un nieto en su regazo, un heredero, una esperanza, la continuidad de un linaje que ella había creído perdido para siempre. Su amargura se había convertido en gozo, su desesperación en la más profunda de las esperanzas. El nombre del niño fue Obed. Pero este no es un niño cualquiera en la historia bíblica. La Biblia, con una precisión que revela su propósito divino, nos dice en Ruth capítulo 4 versículo 17, y le pusieron por nombre Obed. Este fue padre de Isaí, padre de David. Aquí es donde la historia de Noemí, la viuda desolada y amargada, se eleva a un nivel de trascendencia épica y desconocida para muchos. Obed fue el abuelo del rey David, el linaje del cual, siglos después, nacería el Mesías prometido, Jesucristo. La desesperación de Noemí, su exilio, sus pérdidas, la lealtad inquebrantable de Ruth y la redención de Booz, todo convergía en un propósito divino, establecer la línea genealógica de la que provendría el Salvador del mundo. Pocos se atreven a conectar los puntos con la profundidad que merecen. La Biblia no es un mero conjunto de historias aisladas, es un tapiz intrincado donde cada hilo, incluso los más oscuros y dolorosos como la tragedia de Noemí, contribuye al diseño maestro de Dios. La historia de Noemí y Ruth no es solo un relato conmovedor de lealtad y amor familiar, es una parábola viviente de la redención mesiánica. Booz, el pariente redentor, es una poderosa figura de Cristo. Así como Booz tenía el derecho y la capacidad de redimir, y eligió hacerlo por amor, Jesús, nuestro divino Redentor, tenía el derecho y la capacidad de salvarnos del pecado y la muerte, y lo hizo por amor incondicional. Booz se casó con la causa de Ruth, el extranjero y el desposeído. Jesús se casó con la humanidad caída, asumiendo nuestra condición para levantarnos. La amargura de Noemí, su percepción de que Dios la había abandonado, es una representación de la condición humana lejos de Dios, vacía, desesperada. Pero la llegada de Ruth, la gentil, y la intervención de Booz, el Redentor, es la ilustración de cómo la gracia de Dios interviene en nuestra oscuridad. Jesús, como el verdadero pariente redentor, asume nuestra deuda, paga el precio más alto y nos injerta en su propia familia, en su linaje eterno. El linaje de David, que es el linaje de Obed, es el linaje del Mesías. La historia de Noemí demuestra que, incluso en el mayor desastre personal, Dios está tejiendo un propósito que va más allá de nuestra comprensión, un propósito que culmina en la salvación. Los hechos desconocidos y trascendentales radican en que la amargura y el dolor de Noemí fueron instrumentalizados por Dios para traer a la existencia el linaje del Mesías. Si Noemí no hubiera experimentado esa hambruna y esas pérdidas, no habría ido a Moab, Ruth no se habría casado con su hijo, y la secuencia de eventos que llevó al nacimiento de David y, por ende, de Jesús, no habría ocurrido de la misma manera. El dolor de Noemí fue parte del plan divino, no como un castigo, sino como un catalizador para la redención universal. Esto nos invita a ver nuestras propias tragedias no como fines, sino como posibles puntos de partida para las más grandes intervenciones de Dios en nuestras vidas y en la historia, una revelación que muchos no se atreven a predicar. La esperanza no solo fue encontrada en el desastre, sino que el desastre mismo fue el terreno fértil donde la esperanza más grande de la humanidad germinaría. La historia de Noemí, que comenzó con un éxodo de desesperación y la pérdida de todo, culmina en un testimonio inquebrantable de la soberanía divina y la promesa de redención. Su vida es una poderosa parábola que nos enseña que el camino hacia la esperanza a menudo atraviesa el valle de la sombra de la muerte, y que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está obrando un propósito que excede nuestra comprensión. Noemí no solo encontró esperanza en el desastre, su desastre se convirtió en el cimiento de la esperanza para toda la humanidad. Este es el verdadero milagro de su historia, un hecho que a menudo se pierde en las lecturas superficiales. Su transformación de Mara, amarga, de vuelta a Noemí, dulce o agradable, no fue un simple cambio de ánimo, fue una profunda restauración espiritual. La amargura que la había consumido fue reemplazada por la alegría de ver el cumplimiento de las promesas de Dios, no solo para ella, sino a través de ella. La mujer que se sintió abandonada y vacía,
terminó siendo una matriarca crucial en el linaje del Mesías, una figura bendecida más allá de lo que jamás pudo haber imaginado. Su regazo, que había estado vacío de hijos y esperanza, ahora sostenía a Obed, el abuelo del rey David, la simiente de la promesa mesiánica. La relación de Noemí con Jesús, por lo tanto, no es una mera conexión genealógica, es una conexión teológica y espiritual profunda. Jesús es el último y perfecto pariente redentor, el Goel supremo. Así como Booz redimió a Ruth y a la herencia de Noemí, Jesús nos redime de la esclavitud del pecado y la muerte. Él paga el precio que nosotros no podíamos pagar, nos rescata de la desesperación y nos integra en su propia familia, la familia de Dios. La historia de Noemí y Booz es una vívida ilustración del plan de salvación. La humanidad, representada por Noemí y Ruth, en una situación desesperada y sin esperanza, es rescatada por la gracia inmerecida de un Redentor que actúa por amor. Este relato épico nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Noemí, despojados, amargados, sintiendo que Dios nos ha devuelto con las manos vacías? La historia de Noemí es un faro de luz en esas oscuridades, un recordatorio de que la fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter inmutable. Él puede tomar nuestros mayores desastres y transformarlos en los escenarios para sus mayores milagros. La lealtad de Ruth, que desafió la lógica y las costumbres, es también un eco de la fe que nos llama a seguir a Dios incluso cuando el camino es incierto, y la recompensa parece lejana. La narrativa de Noemí nos revela que las historias de la Biblia no son solo relatos del pasado, son espejos que reflejan nuestras propias luchas y triunfos, y ventanas que nos muestran el carácter inmutable de un Dios que redime, restaura y cumple sus promesas. Su vida nos enseña que no hay pérdida tan grande, ni desesperación tan profunda, que no pueda ser tocada por la mano de la providencia divina. Y el hecho de que su historia culmine en el linaje de Jesús es la prueba irrefutable de que, incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, Dios está trabajando incansablemente hacia la manifestación de su salvación. Su dolor fue el preludio de una alegría que trascendió generaciones, una esperanza que encontró su máxima expresión en el nacimiento de nuestro Salvador. Si esta historia ha encendido una chispa de esperanza en tu corazón y te ha mostrado una nueva faceta del poder redentor de Dios, te animamos a darle like a este vídeo y a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, no solo apoyas nuestro trabajo de desenterrar estas historias épicas y profundas de la Biblia, sino que te unes a una comunidad que busca entender y vivir la palabra de Dios de una manera más auténtica y poderosa. Aquí seguiremos explorando cada rincón de las Escrituras, revelando verdades que te sorprenderán y transformarán tu perspectiva. Nos encantaría saber de ti. Deja tus comentarios abajo, cuéntanos cómo la historia de Noemí resuena contigo, o comparte tu propio testimonio de cómo encontraste esperanza en medio de la desesperación. Tu experiencia es valiosa y puede inspirar a muchos. Y recuerda siempre esta verdad para tu vida, no importa cuán profunda sea la oscuridad o cuán completa parezca la pérdida, en el corazón del desastre, Dios teje hilos de esperanza que apuntan hacia una redención que excede todo entendimiento. Él es el Redentor que transforma la amargura en dulzura y el vacío en plenitud eterna.